Muy buenas noches a todos y bienvenidos a 52 minutos nuevamente. Estamos al aire con mi compañero Fabricio Nabone. Fabri. Muy buenas noches, Natalia. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien. Bueno. Estoy bien. El país no tanto, la provincia no tanto. Vamos a estar hablando de estos temas, pero bueno, sos el indicado para dar el puntapié inicial al programa de hoy. Vamos a hablar de un hecho político importante y económico que tiene que ver con la gira del ministro de Economía Sergio Massa por los Estados Unidos. Una gira que comenzó el martes pasado y que aún cuando se está grabando este programa, el jueves, no concluyó porque la semana próxima, el lunes, estará reuniéndose con los principales funcionarios del Fondo Monetario Internacional, pero desde las primeras horas en que Sergio Massa hizo pie en los Estados Unidos, tuvo reuniones muy importantes con repercusiones realmente que al menos avisoran una relación política diferente con el país del norte. Y hacemos referencia primero a la reunión que tuvo con Mauricio Claver Carone, quien es el titular del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, con quien firmó un acuerdo por 5.000 millones de dólares. Esto es muy importante en términos económicos para la Argentina, que tiene las arcas del Banco Central a la miseria, y este dinero, bueno, para fortalecer las reservas es muy importante. Recordemos que estaba previsto que el BID le girase a la Argentina solamente 800 millones y estos 5.000 millones es un aumento importantísimo. Pero más allá del logro económico, aquí hay un triunfo político de Sergio Massa, dado que Claver Carone estuvo en el medio de una disputa política con la Argentina muy importante. Cuando estaba Gustavo Vélez en Estados Unidos como secretario de Argentina, intentó Vélez asumir la presidencia del BID y fracasó. Quien asume en ese lugar es Carone, y a partir de allí hay una tensión entre Biden y Alberto Fernández. De hecho, el presidente de Argentina pidió la renuncia públicamente en una reunión en las Cumbres de las Américas en Los Ángeles, una actitud que fue muy reprochado por quienes tienen carrera diplomática en Argentina, porque en esa cumbre estaba Biden presente y lo que hace Alberto Fernández es pedir la renuncia de un funcionario norteamericano de forma pública, con muy poca maniobra política del presidente. ¿Qué dijo Claver Carone cuando salió de reunirse con Sergio Massa? Hemos destrabado lo que estaba trabado. Así que, ministro, enhorabuena, luego de elogiar la llegada de Massa a esta cartera fundamental en época de inflación y de crisis. Previamente, Massa se reunió con Ricardo Zúñiga. ¿Quién es Zúñiga? Es el subsecretario de Asuntos Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, y le hizo un pedido político muy importante, que ubica a la Argentina en un lugar fundamental en las relaciones internacionales, que es que sea el nexo entre Lula da Silva y los Estados Unidos. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, en principio se supone, todas las encuestas lo dicen, que Lula va a ser elegido el próximo mes presidente del Brasil, y en ese sentido el gobierno demócrata no tuvo una buena relación con Lula. Es más, Lula le achaca a Barack Obama haber avalado el lavallato que lo ponen preso y que dice que es una persecución política. Después asume Bolsonaro, y Bolsonaro estaba plenamente alineado con Donald Trump. Es por eso que Estados Unidos busca poder tener una relación distinta con el gigante de América del Sur. En esa reunión estuvo Mark Stanley. ¿Quién es Mark Stanley? Bueno, es el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, y habló de dos temas fundamentales para el mundo: alimentos y energías. Y son dos
elementos que Argentina tiene en potencia muy importante y que debe desarrollar. Y aquí juegan también los intereses o las relaciones de Sergio Massa, no solo con Estados Unidos. Todas estas reuniones dan muestra de que Sergio Massa sacó una libretita que tenía con contactos en la cúspide del poder norteamericano y logró que sean atendidos en las principales oficinas. Pero también en Argentina, Sergio Massa tiene estrechos vínculos con importantes empresarios. Uno de ellos es José Luis Manzano, que es dueño de en Catamarca, del yacimiento Livent, que es una empresa que extrae litio. Una empresa muy cuestionada también allí en Catamarca, como suelen ser las empresas de José Luis Manzano. Lo cierto es que la energía ocupó un lugar fundamental. Después Massa se trasladó a Houston. Allí, bueno, habló con varios funcionarios, uno de ellos con Jack Sullivan, quien es consejero de la Seguridad Nacional, quien le propuso crear un swap, una especie de canasta energética con Europa, porque están pensando de qué forma, posguerra, Ucrania, Rusia, se van a poder, alimentar la necesidad energética del viejo continente. Es algo que Sergio Massa se va a traer para analizar, sobre todo los aspectos jurídicos, si se puede armar algo parecido. Eso seguramente tendrán que haber modificaciones legales que deberán pasar por el Congreso Nacional. Veremos cómo avanza esa negociación. Y el otro tema, ya de política fiscal muy importante que abordó Sergio Massa, fue el de activar un convenio con el IRS. ¿Qué es el IRS? Es una especie de AFIP argentina en los Estados Unidos. Es el ente recaudador que tienen en el país del norte. ¿Para qué? Para que se cobren los impuestos a bienes personales de argentinos que tienen inversiones en Estados Unidos y que no declararon en el país. Están calculando que rondan los 100.000 millones de dólares. Escuchen bien esta cifra, 100.000 millones de dólares. El doble del préstamo del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Esto es algo que se lo adelantó a un funcionario cuando estuvo comiendo el martes en la Casa Blanca, de apellido González. También es interesante ver cómo los demócratas tienen muchos funcionarios de origen latino. Con González le adelantó que el lunes, cuando se encuentre con Kristalina Georgieva y David Lipton, que es el asesor de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, le va a pedir esto, que este acuerdo entre Argentina, la AFIP Argentina y el IRS le permita de forma automática poder cobrar impuestos, que es un acuerdo que tienen más de 70 países, por lo tanto no es nada raro lo que está pidiendo Sergio Massa, y le respondieron de forma positiva. Hay allí un multilateralismo que está Sergio Massa impulsando. Les dijo en esa cena que para octubre tenía previsto viajar a Beijing, y desde los funcionarios de Estados Unidos le dijeron dos cosas. Primero, que iban a apoyar a la Argentina en las negociaciones frente al FMI, que se van a concretar el lunes, como dijimos, y le recordaron que tanto demócratas como republicanos, en época de grieta, porque la grieta no es solo argentina, se da en todas las partes del mundo, principalmente en los países occidentales, lograron firmar un repudio, de forma unánime fue aprobado esto, en contra del ataque del intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Esto, le dijeron a Massa, no es simple, es algo que para los niveles de enfrentamiento que hay en los Estados Unidos también, no es simple poder emitir un comunicado así. Lo cierto es que todo esto se daba precisamente cuando en Argentina sucedió uno de los hechos más oscuros que recordamos desde el retorno de la democracia, donde se están, viendo de qué forma la política se manifiesta frente a este horroroso intento, además, ¿no es cierto?, de toda el capítulo judicial y de procedimientos no muy acorde a los protocolos, en fin, cosa que suele pasar bastante seguido en Argentina, lamentablemente. La tenemos a Mónica Feyenoord, diputada nacional del socialismo, quien estuvo reunida con diputados, eurodiputados, y esta cuestión del odio, que se estuvo también una de las discusiones que se está dando en la opinión pública, le vamos a preguntar a Mónica si en Europa, después del nazismo, este resurgimiento de las extremas derechas, también se están planteando esta discusión. Muy buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos. Mónica, un gusto. Estar acá. Lo hice muy larga, ¿no? No, muy bien. Perdón. Una buena... No, que es necesario. Igual también es necesario volver a aclarar, ¿no?, que estamos grabando el día jueves. Sí. Porque en este país puede pasar cualquier cosa. Vivimos el minuto a minuto, así que bueno, también lo aclaramos. Sí, así es. Un gusto estar acá y por supuesto un buen resumen de un desafío que tiene Argentina para tratar de resolver la macroeconomía y poder discutir cómo resolvemos los problemas de todos los días que sufren los argentinos. Mónica, gracias por el elogio. Ahí vemos una foto que estás vos con algunos eurodiputados, ¿son todos socialistas? Así es, era una delegación de eurodiputados de la segunda bancada más importante, socialista, de España y de Portugal. Ustedes saben que el socialismo gobierna Portugal, España y Alemania, con sistemas diferentes, sistemas parlamentarios, pero la verdad que 3 gobiernos socialistas y vinieron eurodiputados y diputadas socialistas a hacer una serie de reuniones. Estuvieron en la Cámara de Diputados, estuvieron con la vicepresidenta el día antes del atentado y yo los vi el día después, así que muy impactados por el hecho. ¿Qué contaban? No, por supuesto que muy impactados por el hecho, transmitieron su absoluto repudio y preocupación también por esa situación, así que bueno, hablamos de un poco de la necesidad que tienen nuestras democracias más débiles o más nuevas, las democracias latinoamericanas, de fortalecer sus sistemas democráticos y de fortalecer obviamente los mecanismos no violentos de la resolución de nuestras diferencias, ¿no? Más allá de este hecho que es absolutamente repudiable, obviamente hablamos de la polarización que hay en Argentina, de una polarización que nosotros hemos cuestionado mucho, hemos dicho que esta grieta extrema, sobre todo los extremos de la grieta, llevan a una dificultad para encontrar acuerdos básicos que necesita Argentina para salir adelante. Así que bueno, ellos hablaban de que en el mundo hay polarización, diferente a veces, ¿no? Ellos polarizan sobre políticas concretas, nosotros creo que polarizamos sobre debates más filosóficos y teóricos. Ojalá estuviéramos debatiendo cómo resolvemos el problema del alquiler, si de esta manera o de este otro, cómo resolvemos generar trabajo, si de esta manera o esta otra. La verdad que estamos discutiendo quién es el responsable de los mayores cuestionamientos hacia la otra fuerza política, ¿no? No estamos discutiendo políticas públicas. Pero ¿no hay un resurgimiento de extremismos en Europa también? Como vimos, bueno, aparentemente esta pareja que atenta contra la vicepresidenta también tenía vínculos con agrupaciones neonazis. ¿Qué dicen de allá, desde Europa? ¿También no es un problema importante ese? Aparecen mecanismos extremos, con preocupación lo ven ellos, en la nueva aparición de hoy minoritarios,
positivamente minoritarios, pero algunos actores extremos están apareciendo en Europa que o son negacionistas del holocausto, son, bueno hasta de las vacunas, ¿no es cierto? Sí, sí, son sectores minúsculos, ¿no? En general, hay algunos países que tienen mayor representación, pero sí hay un debate ideológico, filosófico, de cómo salir. Europa también está en una crisis producto de la guerra, y la verdad que el socialismo, los socialdemócratas, creemos que la salida es con más derechos, obviamente con más oportunidades, con más igualdad, pero también con mejor democracia, ¿no? Por eso nos une una mirada común. Somos socialistas democráticos, porque bueno, creemos en las herramientas democráticas para la resolución de estos conflictos de la humanidad, de cómo construir una sociedad mejor. Mónica, ¿cuál es el análisis, ¿no?, que haces con respecto a todo lo que está sucediendo en la Argentina? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, primero yo pongo el tema de repudiar absolutamente el hecho del intento de asesinato de la vicepresidenta. Creo que es un hecho gravísimo y que no hay que tener sí pero. Es gravísimo, hay que repudiarlo y hay que pedir su pronto esclarecimiento. La verdad que una gran preocupación nos genera ese hecho. A partir de ese hecho yo creo que la política debe entender la situación en la que está. A mí me hubiera gustado que el presidente esa noche, que habló y que todos esperábamos, convocara a las fuerzas políticas de la oposición. ¿Hubo un llamado? Para nada. La verdad que creo que yo miraba lo que pasó con el presidente de Chile, con Boric, cuando, bueno, pierde la constituyente, pierde la aprobación de la constituyente, convoca a todos los sectores políticos. Bueno, claro, yo hubiera esperado que el presidente nos convocara. Creo que eso no se dio, que se dio lamentablemente un debate. Por supuesto que yo estuve el sábado en el Congreso repudiando el atentado. Creo que acá no debe haber peros. Pero no puedo dejar de decir que me hubiera gustado que el oficialismo, que el propio presidente convocara a todas las fuerzas políticas para que no fuera una discusión como la que estamos dando ahora, sino una discusión de todas las fuerzas democráticas que hay en Argentina, repudiando este hecho. Y obviamente también me gustaría que todos bajen los decibeles y podamos centrarnos en discutir los problemas que hoy tienen los argentinos. Bueno, trajo a la memoria un hecho muy grave que ocurrió en la provincia de Santa Fe, cuando la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti es baleada. Creo que a los 2 días, fue un fin de semana, un viernes a la noche. Sí. El lunes, en la sede de gobierno de Rosario, se reunieron todas las fuerzas. Me acuerdo que estaba Agustín Rossi, que era el líder de la oposición en ese momento, al lado del gobernador. Y bueno, fue algo que se fue armando de todas las fuerzas políticas, y los más duros no tenían margen para, honestar o hacer manifestaciones políticas oportunistas. Creo que se perdió eso en la política argentina. Exactamente, más allá de cualquier consideración posterior, creo que ante hechos donde con un hecho de violencia quieren quebrar de alguna manera la representación institucional en la vicepresidenta, no solo a título personal, que por supuesto, sino a título de la representación, que significa deberíamos estar todos convocados y todos unidos para decir ese es un límite que no queremos pasar. Creo que posiblemente haya que reflexionar, nosotros lo venimos haciendo y nos han tildado de moderados o de tibios, que las expresiones extremas de la polarización, aquel que niega al otro para un debate, impide algunos acuerdos básicos. Nosotros tenemos que ir a Argentina a algunos acuerdos básicos, en educación, en salud, en trabajo, algunos acuerdos básicos. Si creemos que el otro es un enemigo a eliminar, a un adversario, en lugar de un adversario, bueno, no vamos a... Un adversario político es un adversario político. Yo voy a demostrar si mis ideas son mejores que las tuyas, me voy a someter a elección, voy a gobernar y lo voy a hacer mejor. La verdad que esos son los caminos de la democracia. Voy a decir que tu idea no es correcta por esto y esto porque no ha dado resultados. Mire lo que ha pasado en Santa Fe, lo que estamos viviendo. Bueno, yo voy a discutir que el gobernador Perotti vino con la idea de la paz y el orden, y hoy estamos en una situación gravísima. Y voy a decir que no tiene políticas adecuadas para asumir la profundidad de este tema de seguridad, que no tiene política en prevención, que no tiene política... Ahora,
nunca voy a decir que es cómplice o corresponsable. Voy a decir que no está preparado, no tiene un plan para asumir esta realidad. Eso lo dijo Maximiliano Puyaro de alguna forma, ¿no es cierto? Lo dio a entender de que había un pacto con el delito. No, yo lo digo porque nosotros fuimos acusados por no poder modificar muchas veces la realidad. El propio gobernador Perotti planteaba como que había una connivencia. Esas son las cosas que le hacen mucho mal a la política. Yo lo que Cuando digo, eligieron narcosocialistas. bueno, por ejemplo, eso sería un discurso del odio que habría que discutir. Totalmente. Que es realmente cuestionar. Yo digo, no tiene políticas públicas, no está preparada, no está acompañando a Rosario como lo necesitamos, no está poniendo las fuerzas de seguridad, ha dejado de hacer los planes de prevención que hacíamos y que había bajado la violencia, no a lo mejor como hubiéramos querido, no ha hecho otros nuevos, porque uno podría decir, bueno, los de ustedes no eran los adecuados, hemos hecho otros nuevos. Critico sus políticas públicas y digo, nos ha dejado solos. No estoy hablando de una actitud personal, ni lo estoy descalificando como persona. Hablo de lo que ha llevado adelante para Santa Fe, donde la verdad que estamos peor en educación, peor en salud, peor en seguridad. Bueno, yo claro, Mónica, y todo eso lo marcás en el caso de que no tiene un plan, o sea, no está el plan hecho, porque si no, hasta ahora no lo pudo hacer, entonces eso quiere decir, no nos deja tranquilos a los santafesinos de que esto pueda mejorar. Tal cual, yo lo que cuestiono es que no tiene un plan para Santa Fe. A veces todos nos preguntan, ¿no? ¿Quieren llegar al gobierno? Un poco lo hablábamos antes de comenzar. Sí, la verdad que nos gustaría ser nuevamente gobierno, pero hay que, además de querer llegar a ser gobierno, saber qué quiere hacer uno en el gobierno. A veces yo digo esas unidades para llegar y que después no sabe qué quiere hacer. Yo quiero que tengamos, y lo tenemos porque lo hemos hecho, un plan en educación, en salud, en seguridad. Quiero llegar al gobierno, queremos llegar al gobierno, posiblemente junto a otros, no solo, siempre con procesos en común, pero para transformar la realidad. Mónica, sí, vamos a un corte, vamos pero a ir a un pequeño corte. Le quiero dejar una pregunta para dale. el próximo bloque, a ver si... y no es una chicana, sino es una pregunta. ¿El socialismo hizo alguna reflexión sobre lo que pasó durante los 12 años de gobiernos que hizo que los índices de criminalidad también aumentasen en esa época y hoy ya está disparado en términos históricos, ¿no es cierto?, lo que está pasando hoy? Pero, digo, internamente, buscaron a ver, ¿en qué nos equivocamos? Porque también, si quieren ser gobierno, supongo que estarán reflexionando al respecto, pero nos lo responde después del corte. Ya venimos.